¿Qué tal amigos, seguidores y fans de developer.net? Sí, hoy día vamos a culminar ya el demo 05, parte ya 9. Vamos a finalizar el demo 05 para poder crear una nueva categoría de tecnología. En este caso ya vamos a crear la categoría ASP.NET, donde vamos a hacer toda la maratón, ¿sí? De conocer los controles, acceder a datos, utilizando SQL Server, ¿sí? Pero primero lo que voy a hacer es culminar el demo 05, ¿sí? Para que ya podamos iniciar de lleno, ¿sí? La maratón ASP.NET con una nueva categoría. En este caso sería ASP.NET con SQL Server. ¿Ok? Bien, vamos a culminar rápido este demo, ¿sí? Para luego ya los siguientes videotutoriales ya de lleno nos metemos a conocer los controles y las demás características que trae Visual Studio 2010, ¿sí? Junto con ASP.NET. Bien, voy a abrir mi Visual Studio. Ahí está. Ingreso al demo 05. Perfecto. Bien, recapitulando un poco, acá tengo el proyecto web, ¿sí? Acá tengo la carpeta account donde se encuentran, ya te dije, los formularios del login, de registrar, de recuperar password, ¿sí? Que eso vamos a ver más adelante, lo que es seguridad ASP.NET. App Data, en esta carpeta se van a colocar algunas fuentes externas, por ejemplo un documento XML, un archivo XSD, ¿sí? En los scripts se encuentra ya jQuery, ¿sí? Por ejemplo, acá está, todo lo que es jQuery. Y esto lo vamos a hacer también más adelante, no se preocupen. Eh, lo que sí les quiero mostrar es acá. Vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Vamos a hacer el demo 05, que sería, por ejemplo, en Windows Forms. A ver, recuerden, donde tengo que seleccionar una tabla, ¿sí? De mi base de datos Norwin, ¿okay? Ahí está. Por ejemplo, productos. A ver, se cayó. No se encuentra el procedimiento. Por ejemplo, este es muy importante, ¿sí? Porque yo en mi base de datos SQL, por ejemplo, yo he eliminado la base de datos Norwin y la he vuelto a reconstruir, ¿sí? La he vuelto a reconstruir utilizando el script que ya puse el enlace a través de la fanpage para que se pueda descargar la base de datos Norwin. Entonces no encuentra el procedimiento almacenado. Entonces vamos a crearlo nuevamente, ¿sí? Para volver a recapitular también desde la creación del store procedure, ¿sí? Acá lo que sí te voy a enseñar bastante es gran interacción con ASP.NET, ¿sí? Con SQL Server, ¿sí? Acá con SQL Server vas a poder aprender los comandos necesarios para que tú puedas ya trabajar en una empresa donde se esté trabajando con SQL Server, ¿sí? Ya, pero los conceptos básicos, como por ejemplo base de datos relacional, que es una primary key, que es una foreign key, yo creo que esas cositas ya las puedes ir leyendo en internet, o de lo contrario, terminalizando este video tutorial, voy a colocar, ¿sí? Voy a colocar a través de la fanpage unas series de lecturas, ¿sí? Secuenciales, para que tú puedas leer, ¿sí? Los conceptos básicos de, por ejemplo, todo relacionado a SQL Server. Voy a buscar los enlaces de tal manera que tú puedas leer una información de calidad, porque en realidad en internet hay mucha información de SQL Server, ¿sí? Pero voy a darte los links seleccionados, ¿sí? Para que tú puedas tener los conceptos básicos bien digeribles. O sea, aquellos autores de los blogs que ingresan información acerca de las tecnologías, por ejemplo SQL Server, pero de la manera más fácil para que tú puedas comprenderlos, ¿sí? Y acá en los videotutoriales vamos a ver la parte práctica, ¿ok? Bien, ¿cómo era el store procedure? ¿Cómo se creaba? Era create procedure, ¿sí? Procedure o proc, cualquiera es lo mismo. USP, mostrar información. Entonces te das cuenta, por ejemplo, ejecutamos el store acá, ¿sí? Mira, si te das cuenta se cayó mi programa. Entonces, por ejemplo, en el botón listar, antes de hacer el fill, ¿sí? Voy a colocar un try catch. Por ejemplo, ya estamos, por ejemplo, mejorando la aplicación Windows Forms, ¿no? Hemos visto que hemos borrado la base de datos y se fue el store procedure. Entonces, dentro del try coloco el código sensible a errar, en este caso hacer la ejecución
te das cuenta, el data vector lo que hace es ejecutar el comando, ¿sí? Y lo que está intentando ejecutar es el stop procedure que está acá, usp-mostrar información, pero no lo encuentra, ¿no? Entonces mira, vamos a poner sql section sqlex, y acá decimos messagebox.show, ocurrió un error. ¿Cuál es el error? Lo concatenamos con sqlex.message, ¿sí? Por último, catch section x, vemos este mensaje y colocamos x.message. ¿Está? Por ejemplo, ejecutamos, ¿sí? Categorías, listar, ya, ¿ha visto? ¿Te das cuenta? Te muestra, al menos ya capturamos el error y lo mostramos vía un mensaje, cosa que el aplicativo ya no se te cae, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahí nos olvidamos de administrar el error, pero si te das cuenta, estamos volviendo a recapitular, ¿no? Entonces, seguimos mejorando nuestro software, ¿sí? Entonces, esa es la idea, de que tú cuando termines, por ejemplo, de crear un aplicativo, un formulario, una pantalla, ¿sí? Lo ideal sería que lo testes 1000 veces, ¿sí? Esa es la recomendación, ¿sí? Porque a veces pasas y por ahí se te va un bug, ¿sí? Entonces, no sé, en plena ejecución se te cae el aplicativo y muestras código, por ejemplo, ¿no? Que no deberías mostrar, ¿no? Entonces, esa es la idea, de que tú puedas administrar bien los errores utilizando el try catch. Entonces, bien, entonces mira, el mensaje de error es claro, ¿no? Dice, ocurrió un error, dice, call not find stop procedure, es decir, que no se encuentra el stop procedure, y eso es correcto, ¿no? Porque ya lo hemos visto acá en la base de datos, que dentro de los stop procedure no tenemos un SP mostrar información, recién lo vamos a crear, ¿sí? Como recordando, ¿no? Cómo crear un stop procedure. Colocamos acá el arroba tabla, ¿sí? Se llama el arroba tabla. Para no estar cambiando voy a colocarle el mismo nombre. Ahí está, tabla. Entonces acá tiene que ir tabla. Y va a ser un varchar de 20. De 25 creo que le pusimos. 25. As. Y declaramos un parámetro. Declare arroba sql varchar, por ejemplo, de 100. ¿Sí? Si tú ves que vas a hacer un query dinámico súper grande, dependiendo de la lógica de negocio, ¿no? Aunque en realidad yo no recomiendo utilizar consultas dinámicas, ¿no? O sea, siempre hago el select común, select, y hago mis joins y los where, ¿no? Y por ahí algunas técnicas de filtrado. Pero si es que en el caso no tienes más solución que hacer un query dinámico de mayor cantidad, ¿sí? O sea, es un string grande, entonces de repente no puedes calcular de repente el tamaño, de repente 100, puede ser 200, puede ser 300. Entonces, en SQL Server hay una propiedad, una característica muy importante acerca de los tipos de datos. Varchar, y le puedes dar, por ejemplo, el max, un máximo valor, ¿sí? Entonces ahí ya no te preocupas de cómo se llama, de si la cadena tiene 100 caracteres, 1000, 2000, ¿no? Entonces lo que va a hacer el varchar max es darte a esa variable SQL, darte el máximo, la máxima longitud que hay en un varchar, ¿sí? Bien, entonces ¿cómo le asignamos un valor al arroba SQL? Set, ¿te guardas? De asignación arroba SQL, ahí está. Hicimos select asterisco from y lo concatenamos más arroba SQL. Si te das cuenta, ¿okay? Si te das cuenta, perdón, no es arroba SQL, es arroba tabla, ¿no? Si te das cuenta, la variable arroba SQL de tipo varchar, ¿no? Entonces yo no necesito castear, ¿por qué? Porque el arroba tabla también es un varchar, ¿sí? ¿Te das cuenta? Entonces no necesita un casteo. No era como el anterior caso, ¿no? Que yo quería, por ejemplo, concatenar un varchar con un entero. Entonces al entero sí tenía que convertirlo, ¿no? Utilizando los métodos de conversión, como por ejemplo el cast, ¿sí? Y el convert. Así que no te olvides de esos dos métodos que te van a servir bastante cuando quieras concatenar columnas de tipo string con columnas de tipo enteras, ¿sí? Bien, entonces llamamos al exec sp
execute SQL text, perdón, sp-execute SQL y le pasamos la variable SQL. Ahí está. Go. ¿Sí? F5, ahí está. ¿Cómo testeamos el stop procedure? ¿Recuerdan? Copiamos el nombre del store acá y le pasamos como argumento el arroba tabla, ¿no? Como es un varchar, le ponemos por ejemplo categories. ¿Qué hice? Ah, ya, tengo que pasar un n varchar. Voy a colocarle acá un n. Si no, voy a ponerle acá n varchar y n varchar. Para editar es un alter. Ahí está. ¿Sí? Listo. Entonces, usp-mostrar información. ¿Sí? Y le paso el nombre de la tabla. Entonces, por ejemplo, si quiero categorías, ahí está mi tabla de categorías. Si quiero productos, es products. Ahí está, la tabla de productos. ¿Sí? Recuerden que el sp-execute SQL es más óptimo que utilizar el exec. ¿Sí? Entonces, es por eso que lo estoy utilizando. Bien. Entonces, a ver, ahora si pruebo esto, ya no sale error. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Entonces, ¿dónde hice todo el ¿cómo se llama? ¿Dónde hice todo el cambio? En el servidor de base de datos. Te das cuenta, en el código C# no hice nada. ¿Sí? Entonces te das cuenta que el mantenimiento es súper sencillo. ¿Sí? Porque si hubiese sido dentro en el código, ¿no? Estuviera programando en el código C# la sentencia SQL incrustada, ¿no? Entonces, para hacerle mantenimiento, tendría que irme al Visual Studio, abrir mi código fuente, compilar y pasar a todas las máquinas clientes. ¿Sí? Pero en cambio acá no. Acá lo que estamos haciendo es utilizando estos procedures. Y te das cuenta que la separación de capas le da mucha mayor flexibilidad y mucho mejor mantenimiento, ¿sí? A nuestros sistemas. ¿Sí? Y siempre he recomendado utilizar estos procedures, ¿sí? Es por eso que ya estamos ya utilizando las mejores prácticas. ¿Ok? Bien. Por ejemplo acá vamos a ver. Así como hay un acá, AutoSite Colors Mode Field, también hay un AutoSite Rough Mode y le podemos dar por ejemplo Display Cells. Vamos a ver. Ahí está, ¿sí? Para que se ajuste la fila, ¿sí? La fila, por ejemplo con el control que es un poco más alto, ¿no? Que sería el picture, ¿no? Con la foto. Entonces ya se ve un poco más presentable. ¿Sí? Ahí está. ¿Sí? Lo mismo con empleados, ¿no? En este caso, como lo hemos puesto, a ver, vamos a ponerle Display Cells. Vamos a ver. Ahí está. Este me parece más adecuado, utilizar la propiedad Display Cells, ¿sí? Por la foto. Entonces ya no depende, ¿no? No depende del fill, ¿no? O sea, el fill es capturar toda esta zona nomás, todo este rectángulo, ¿sí? Entonces voy a utilizar, por ejemplo, categories. Ahí está. También igual. ¿Te das cuenta? Perfecto. Entonces, esto mismo de acá, esta misma pantalla la vamos a crear en SPNet, ¿sí? Vamos a terminar el demo lo más rápido posible, ¿sí? Utilizando sp.net, te voy a explicar un poco. Pero la idea es terminar este demo para que ya muera el demo 05, porque ya tenemos ya estamos en la parte 9 ya no quiero hacer la parte 10, 11, 12, 13, sino lo que vamos a abrir es una nueva categoría, ¿sí? De demos, pero ya utilizando ASP.NET, comenzando del demo 01, demo 01 ASP.NET, demo 02 ASP.NET, demo 03, demo 04, hasta donde nos cansemos, ¿sí? Hasta sacar todos los secretos del ASP.NET junto con el lenguaje C# y además también utilizar todos los procedimientos o comandos, ¿sí? Y todos los tips que puedas necesitar para que puedas dominar también el SQL Server, ¿sí? Ok, entonces mira, nos vamos al proyecto ASP.NET. Está ya en controles. Voy a colocar, por ejemplo, ¿qué hay? A ver, era colocar, por ejemplo,
En el toolbox, ¿sí? Vas a encontrar, acá en el toolbox, vas a encontrar los controles estándares, ¿sí? Los que más se utilizan. Por ejemplo, el textbox, ¿sí? El button, el label. Si te das cuenta, los mismos controles que existen en una aplicación Windows Phone están dentro de una aplicación web, ¿sí? Obviamente que son de diferentes namespace, ¿sí? Unos son los controles de aplicaciones Windows y otros son los controles de aplicaciones web, ¿sí? Entonces, mira, vamos a escoger un label, ¿sí? Acá, y le vamos a cambiar la propiedad text. Eso sí, todos los controles para cambiarle el título, colocarle un texto como contenido, por ejemplo, el text box, todos van a utilizar la propiedad text, ¿sí? Todo se ha unificado. No es como versiones anteriores, imagínense, 14 años atrás, cuando utilizaba el Visual Studio 6, ¿sí? El label, para cambiarle el texto, el contenido, su propiedad era caption, ¿no? Era caption. Y de un text box su propiedad era text, ¿no? Entonces ahora todo se ha unificado, ahora todo es text. Hasta para cambiarle el título del formulario Windows también usa la propiedad text. ¿Te das cuenta? Entonces esa es una gran ventaja. Entonces mira, acá en la propiedad text le vamos a colocar, por ejemplo, seleccione una tabla. Y al costado vamos a colocar un drop down list. Acá ya no es combo box, ¿sí? En Windows Phone es combo box, acá es drop down list, ¿sí? Es una lista desplegable, ¿no? Entonces vamos a hacer lo siguiente. ¿Cómo lo llenamos? Vamos a hacer lo siguiente. Primero voy a cambiarle el font, ¿sí? Tipo de fuente. Por ejemplo, yo uso normalmente el Verdana. Ahí está. De tamaño small. A ver, ¿cómo lo llenamos? Con los nombres de las tablas, ¿sí? Entonces, no tengo un store procedure que me traiga los nombres de las tablas. Vamos a hacer acá, mira. Para llenar esto directamente con el SQL Server, lo voy a hacer directo, ¿sí? Porque todavía no estamos trabajando de repente con una aplicación distribuida donde el control drop-down se pueda llenar llamando de repente a un método de la capa de negocio y la capa de negocio llama a la capa de datos y la capa de datos ya, accede a la información a través de la base de datos, porque nos vamos a demorar. La idea de la maratón ASP.NET es que tú puedas utilizar todos los controles, ¿sí? Todos los controles, todos los tips y controles de terceros también que te voy a mostrar de una suite que he comprado para que puedan de repente animarse y comprar también esa suite y puedan utilizar todas las características de esos controles de ASP.NET que de repente, ya que por ejemplo los controles de ASP.NET son un poco limitados, ¿no? Entonces si quieres darle de repente una apariencia más profesional a tus proyectos web o de repente no de repente de repente la información que deseas visualizar de repente es un poco más compleja y de repente tienes que crearte un control y como todavía no tiene la experiencia ni el conocimiento suficiente para para poder crear controles de cero, ¿sí? Que más adelante también vamos a ver los controles de servidor creados por el desarrollador, ¿sí? Entonces fácilmente ese template que tú necesitas de control de repente se encuentra dentro de la galería, ¿sí? De la suite de controles de un proveedor de tercero, ¿sí? Pero eso te lo voy a mostrar todavía más adelante, ¿sí? Más adelante. Entonces mira, para llenar este combo, este drop-down list, voy a hacer lo siguiente. Acá en el Smart Tag voy a escoger una fuente de datos. Ahí está. Entonces, dice, selecciona una fuente de datos. En la pantalla no tengo una fuente de datos, ¿no? Entonces voy a escoger una nueva fuente de datos y voy a seleccionar el SQL Data Source, ¿sí? Ese control, ese objeto me va a permitir, ¿sí? Traer información de una base de datos, pero de SQL, ¿sí? Así como hay de SQL, también hay para Access, ¿sí? O para utilizando Entity Framework, ¿sí? O usando LinkQ o un objet que podría ser el objet es básicamente utilizado cuando quieres instanciar o llamar a un método de la capa de negocio, ¿sí? Hacia un componente, ¿ya? Y el sitemap sirve para enlazar, ¿sí? Para enlazar un archivo de repente XML hacia un control menú, ¿sí? ¿Te das cuenta? Es por eso que tiene acá como un dibujito de tipo organigrama, ¿no? ¿Sí? Y también puedes enlazar, por ejemplo, un archivo XML con un archivo XML, perdón, puedes enlazar un control drop-down list con un archivo XML, ¿no? Entonces utilizas el XML file. En este caso, si yo quiero
traer la información de los nombres de las tablas, tengo que conectarme a una base de datos. Entonces, en este caso, el control que me permite cumplir con este objetivo es el SQL Database. ¿Okay? Le vamos a colocar un nombre, ¿sí? Traten en lo posible de utilizar mejores prácticas cambiándole nombres a los objetos, ¿sí? No utilicen el SQL Datasur 1, ¿sí? Sino cámbienle, por ejemplo, SQL, por ejemplo, tablas. Ahí está. ¿Te das cuenta? Le das OK. Por ejemplo, nosotros ya hemos agregado ya ¿cómo se llama? Una cadena de conexión en el web config. ¿Te acuerdas? Que en el inicio del videotutorial anterior, cuando creamos la aplicación SPNet, seteamos, ¿sí? Una cadena de conexión. Mira, si te das cuenta, ahí está, le pusimos NWCN, ¿sí? Mira, ya inclusive Visual Studio, mira, tan inteligente, lo que hace es mapear, ¿no?, su combo con la lista de las cadenas de conexiones que existen en el archivo de webconfig, ¿sí? El archivo de configuración de SPNet. O lo contrario, si es que no tienes si de lo contrario te quieres conectar a otra base de datos y no la tienes en el archivo webconfig, entonces le puedes dar, por ejemplo, nueva conexión, ¿sí? Entonces utilizas, por ejemplo, SQL Server, ¿sí? Le das continuar y acá, por ejemplo, seleccionas el nombre de servidor, ¿sí? En este caso, el nombre de servidor, el nombre de la máquina donde está la base de datos o la dirección IP, ¿sí? Por ejemplo, puede ser un punto que es equivalente a localhost, seguridad autenticación basada en Windows para loguearme al servidor recomendada, ¿sí? Y acá está las bases de datos, ¿no? En este caso, por ejemplo, puedo seleccionar Norm, ¿te das cuenta? Y le das, por ejemplo, testear la conexión, ha sido satisfactoria, le das a aceptar, ¿no? Y le das OK. Ya, ahí está. ¿Te das cuenta? Entonces, este vendría a ser la cadena de conexión, ¿de acuerdo? Mira, acá, por ejemplo, data source es igual a un punto, ¿no? Pero nosotros en el NWCN utilizamos server, ¿te das cuenta? Entonces, esto me parece un poco más abreviado de lo que te genera el Visual Studio, ¿no? El diseñador. ¿Te das cuenta? Initial Catalog, yo estoy utilizando el database, ¿no? Integrate Security, entonces acá sí es igualito, ¿no? Integrate Security, ¿sí? Puedes utilizar cualquiera de las dos, ¿sí? Puedes usar cualquiera de las dos. Voy a utilizar NWCN, ¿sí?, la que hemos creado en el archivo de configuración, ¿sí? Aquí está. Next. Y, por ejemplo, acá te muestra las tablas y vistas que hay en mi base de datos Norway, ¿sí? Porque si te das cuenta, esta lista, ¿sí?, de tablas te la trae en base, ¿sí?, a la cadena de conexión, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí estoy indicando qué base de datos estoy utilizando, ¿te das cuenta? Entonces, acá me está mostrando la lista que está relacionada a los objetos de la base de datos Norway, ¿sí? En este caso voy a utilizar, por ejemplo, un SQL personalizado, ¿sí?, o llamar un stop procedure. En este caso, para hacerlo rápido, lo voy a hacer utilizando SQL, ¿sí?, incrustado. Por ejemplo, select, ¿te acuerdas? Select name from sys objects where xtype es igual a AU, ¿sí? Ahí está. Entonces, ahí está. Puedes colocar el update, ¿sí? Xtype o type, creo que es, ¿no? Type. Ahí va el select, ¿sí? Si vas a hacer un update, entonces acá programas el update, ¿no? El update, tabla, set, campo y valor, ¿no? El insert por igual y delete, ¿sí? Pero en este caso solamente voy a utilizar el select porque ¿cómo se llama? Mi objetivo es recuperar información. Y para recuperar información de una base de datos tienes que usar definitivamente el select, pues, ¿no? Porque no vas a poder recuperar información con un update, ni con un insert, ni con un delete. ¿Te das cuenta? Ya, listo, perfecto. Entonces le damos next y testeamos, por ejemplo, el query que acabo de hacer. ¿Te das cuenta? Entonces ya me estás trayendo, mira, los nombres de las tablas. ¿Te das cuenta? Listo, fácil, ¿no? Es esto nada más. Y esto ya lo hemos visto, ¿no? Ya en el demo consola, ¿no? Sí. Claro, desde el demo consola creo que ya hemos hecho este CL. Entonces ya te es familiar, ¿sí? ¿Te das cuenta? Bien, le damos finalizar. Entonces ahí está. Selecciona el campo, ¿sí?, o sea, el CL puede tener muchas columnas, ¿sí?, pero en el random list lo que tú le vas a mostrar al usuario vendría a ser la columna name. Y en este caso coincide porque es la única columna, ¿sí? Si hubiera más columnas, por ejemplo, select category ID, category name, from categories, entonces lo que tú vas a visualizar o lo que al usuario le va a servir para poder filtrar información es el nombre de la categoría. Porque si le muestras el código de la categoría, él va a decir, pero el código 1 ¿qué es? El código 2 ¿qué es? ¿No? El 3. Pero en cambio si ve, por ejemplo, la categoría de bebidas, la categoría
impresoras, la categoría laptops, ¿no? Entonces el usuario le va a ser un poco más descriptivo, ¿sí? Va a poder seleccionar va a poder seleccionar y filtrar la información de acuerdo a por ejemplo, a una categoría, ¿no? A un nombre de categoría. Entonces, cuando el usuario, ¿sí? Cuando selecciona ese nombre de la categoría, le voy a decir, por ejemplo, qué valor es el que nos va a servir para hacer el filtrado de la información. En este caso justamente va a coincidir con los dos, ¿no? El nombre y el store procedure, que es lo que quiere. Quiere justamente un parámetro llamado tabla, que justamente es un string y vendría a ser justamente coincidir con el nombre, ¿sí? Volvemos al caso anterior, si fuera el category ID, category name de la tabla de categorías, entonces lo que va a visualizar el usuario vendría a ser el category name. En cambio, en el random list, para recoger el valor en base a ese category name, a ese nombre, sería por ejemplo el category ID. Ese category ID nos va a servir a nosotros los desarrolladores para poder enviarlo como parámetro al stock procedure y traiga la información en base al código, ¿sí? En base a la clave foránea. Bien, entonces le damos OK, listo. Voy a dar F5, allá se está ejecutando con la aplicación Windows Phone. Sí, recuerda los pasos para que se ejecute con la aplicación web. Es frm controles, perdón, en el demo 05-website, clic derecho, set as start project. Ahí está, ¿sí? Listo. Entonces, damos F5, abre la página web. Ahí está. Entonces, controles, con los distintos controles de ASP.NET. Ahí está, ¿no? Selecciona una tabla, ya te muestra la lista de categorías, ¿sí? Perdón, la lista de tablas que existen en mi base de datos normal. ¿Okay? Bien, vamos a colocar acá está el control SQL Data Source, lo voy a colocar más abajo. Voy a colocar acá, voy a parar el proyecto web, voy a colocar un botón acá. Le voy a poner un ID btn listar. Y acá lo voy a poner listar. ¿Está? Voy a colocar un control llamado grid view, ¿sí? Más adelante vamos a programar bastante con el grid view para mostrarte toda la funcionalidad que te ofrece este gran control, ¿sí? Te voy a mostrar todos los tips necesarios para que puedas ya conocer este control, que solamente a veces mucha gente lo utiliza solamente para mostrar información, pero en realidad puedes explotarlo al máximo, ¿sí? Entonces puedes trabajar con template, puedes manipularlo, puedes darle otra forma, ¿te das cuenta? Entonces, ahorita por el momento solamente vamos a acabar este demo lo más rápido para poder hacer la maratón ASP.NET, para que conozcas todo lo que es referente a aplicaciones web, ¿ok? Ya más adelante veremos lo que es capas, ¿sí? Pero la idea es que aprendas a utilizar bien los controles, ¿sí? De nada vale que sigas programando en C# cuando dejas de lado los controles visuales de ASP.NET, ¿no? Entonces ya estamos aprendiendo, ¿ya? Entonces, mira, vamos a seleccionar el grid view acá. Voy a darle un autoformat, ¿sí? Un formato automático porque por default no tiene formato. Entonces, vamos a darle, por ejemplo, un professional. Ahí está, aplicar. Ya, listo. Le vamos a dar un nombre. Vamos a poner, por ejemplo, GB de grid view. Información, vamos a poner. Información, ¿sí? Bien, entonces lo voy a enlazar a una fuente de datos, ¿sí? Ahí está. ¿Cómo hago esto? Igualito, ¿no? Escoger un data source. Digo, mira, por ejemplo, te dice, ¿quieres escoger el SQL tablas? Entonces, mira, lo puedes escoger, ¿no? Normal, mira. Te genera ya la estructura del name, ¿no? Mira. ¿Te das cuenta? Entonces, lo mismo que te muestra en el combo box, en el random list, perdón, te muestra en la grilla. ¿Anda? Pero esa no es la idea, ¿no? Sino que yo cuando seleccione, por ejemplo, la tabla de categorías y de listar, debería mostrar toda la información de la tabla de categorías. Entonces vamos a hacer eso. Entonces, le voy a decir, no es SQL tablas, sino voy a escoger otra nueva fuente de datos. Ahí está, que va a ser un SQL database. ¿Sí? Vamos a ponerle acá SQL información. Ok. Y le voy a dar la cadena de conexión NWCN.
next, ¿sí? Pero ahora sí tenemos un stop procedure, ¿no? Que es USP mostrar información. Entonces mira, voy a decir acá, especificar una columna, un SQL personalizado o un stop procedure. En este caso ya tenemos el stop procedure. Seleccionamos la primera opción, ¿sí? Siguiente, y decimos cuál es el stop procedure para el select. Mira, el select para la day, escoges el stop procedure, pero el stop procedure para actualizar. En este caso, yo creo un stop procedure para el select. Entonces digo, hago clic y me muestra todos los stop procedure. Y mira, y acá está el stop procedure que hemos creado, ¿sí? Que hemos creado en la base de datos Norwood. Ahí está. Next. Entonces, mira, te das cuenta, define los parámetros, ya detecta de que el stop procedure tiene un parámetro. ¿Sí? Entonces te dice, ¿cuál es el parámetro? El parámetro se llama tabla. ¿Y qué valor va a tomar? ¿No? Va a tomar justamente el valor que se seleccione del control random list. Entonces digo, ese parámetro, ¿de dónde va a venir? ¿De qué fuente? ¿Va a ser de una cookie? No estoy trabajando con cookies. ¿De un control? Sí, de un control, ¿no? De un random list. ¿De un formulario? No. ¿De un perfil? Tampoco. ¿De un query string? Tampoco. De ahí vamos a ver lo que es query string. Una variable sesión, tampoco, no estoy utilizando sesiones por el momento. De un route data, tampoco. La información, o sea, el valor de la tabla lo va a tomar en base a un control. Ahí está. Control. ¿Y cuál va a ser el control? El control va a ser el random list. ¿Sí? Ahí está. Listo. Le damos siguiente. ¿Sí? Por ejemplo, voy a testear el query y me va a pedir, por ejemplo, el parámetro, ¿sí? Tabla, pero le voy a dar un valor, por ejemplo, categories. Ahí está. ¿Te das cuenta? Entonces sí está funcionando. Entonces le damos a finalizar. Le das sí. Sí, porque le está diciendo que va a remover la información, por ejemplo, de la columna name que se quedó con el SQL tablas cuando lo asigné inicialmente. ¿Sí? Lo que va a hacer es removerlo y lo va a mapear en base a las columnas que trae el store procedure. Entonces le damos sí. Ahí está. Entonces mira, vamos a probar esto. F5, le das ejecutar. Controles, conociendo los controles c.net, le damos listar. A ver. Vamos a ver qué pasó acá. Ah, ya. Selected value. Vamos a ver acá. Creo que es el random list 1. No sé por qué te duplica la información. Vamos a ver. Listo. Entonces vamos a probar esto. Le damos F5, le das el botón de ejecutar la aplicación sp.net, le das controles, conociendo controles sp.net. Entonces, por ejemplo, le das categorías, productos, y no te muestra la información, por ejemplo. Mira, si le das listar, no te muestra la información, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué no te muestra? Porque el SQL es dinámico, ¿sí? Mira, entonces al ser dinámico no puede mapear una estructura, ¿sí? O una estructura de una tabla para que pueda mostrar los valores. Entonces, ¿cómo solucionamos esto? Mira, vamos a hacer la siguiente manera. Cerramos esto. Mira, te cuenta acá que en la grilla no tiene, por ejemplo, databound, por ejemplo, acá. Mira, vamos a hacer lo siguiente, para que te des cuenta. Voy a agregar otra grilla y por ejemplo le voy a decir que la fuente de datos va a ser SQL tablas. Entonces mira, ya te genera ya una estructura, o sea, ya sabe el nombre de la columna que va a traer, en este caso es name, ¿sí? Mira, por ejemplo, si le das editar columnas, acá está. ¿Cuál es el property? El data field, el data field sería name. Pero en cambio, en la grilla que estoy configurando para traer la información de la estructura de las tablas, va a ser dinámico, porque va a ser en base al combo. ¿Ok? Entonces, mira, vamos a hacer lo siguiente. Acá, allá, le voy a deshabilitar el auto postback.
Mira, acá en la grilla donde dice editar columnas, tienes un check que dice autogenerar campos, ¿sí? En base a la información que trae el conjunto de resultados del SQL Data Source, ¿sí? Entonces le voy a dar el check, autogenerar campos, y le voy a dar OK, ¿sí? Listo. Entonces ejecutamos otra vez, le doy controles, ahí está, ¿te das cuenta? La información de categorías, de por ejemplo si le doy customers, ahí está la información de customer, ¿sí? Ahí está. Entonces sí está funcionando, ¿sí? Sí está funcionando. Orders o productos, le das listar, ahí te va a mostrar la información de productos. Si es regiones, ahí está, ¿sí? Fácil. Ahora, hay que tomar en cuenta acá lo siguiente, por ejemplo, si tú quieres que cuando seleccione del Random List, por ejemplo, productos, y quieres que te muestre ya directo la información en la grilla, entonces, mira, para eso existe la propiedad AutoPostback. O sea, ahí está, habilitar AutoPostback. En realidad, cuando tú haces clic en el botón listar, ¿sí? Ya está haciendo un postback, o sea, una ida y vuelta al servidor. Está yendo al servidor, procesa la información, ¿sí? Está procesando el query y lo que hace es renderizar nuevamente la información ya con el grid view mostrando la data de acuerdo a la tabla que ha seleccionado. ¿Ok? Entonces, mira, entonces eso se le llama tu postback. Por default, este atributo está en false. Entonces, si lo habilitas, al momento que tú selecciones un ítem, va a ser el autopost, ¿sí? Entonces, mira, hacemos lo siguiente. Voy a cerrar acá, voy a parar el programa y otra vez. Conociendo controlsp.net, está. Si digo customers, ahí está. ¿Te das cuenta? Ya no necesito, por ejemplo, el botón listar. Ahora, mira, si colocamos customers, ¿está? Te das cuenta, la información es grande. Entonces, la idea es que pueda paginar esta información. ¿Cómo la pagino? Fácil. Mira. Selecciono el control y le digo, quiero habilitar la paginación, la ordenación y la selección, por ejemplo. ¿Está? O en este caso la selección no, lo vamos a hacer más adelante también. Mira. Bien, browse. ¿Lista? Cuenta categorías. Por defecto, creo que son, para la paginación son 10 registros, de 10 en 10. Por ejemplo, vamos a hacer customers. Ahí está. Cuenta, ya está paginado, ¿no? De 10 en 10 creo que es. Entonces, si me voy a la página 4, ahí está, esa es la página 4. La página 10, ahí está, esa es la página 10, solamente un solo registro. ¿Sí? Y así sucesivamente, ¿no? Sencillo. A ver, por ejemplo, empleados. Employees. Empleados es demasiado grande. A ver, productos, ahí están los productos, ¿sí? Página 2, página 3, página 8. Ahí está. Pero si te das cuenta, por ejemplo, acá la paginación hace que haga un postback, ¿no? Se refresque toda la página, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ya vamos a mejorar esto utilizando, por ejemplo, ya ASP.NET Ajax. ¿Te das cuenta? Así ya vamos mejorando la experiencia de usuario, ¿sí? Para que ya no haga el refresco de las páginas, más aún cuando te estás trayendo millones de registros, ¿no? Pero de ahí más adelante te voy a enseñar algunas técnicas usando estos procedures, ¿sí? O ya veremos cuando trabajemos con Entity Framework que el modelo de paginación solamente es traer la información que solamente necesita el usuario. Entonces ya no hay necesidad de traer todo un millón de registros como lo hace por ejemplo el designer de Visual Studio, ¿sí? Entonces es por eso que yo donde enseñaba, yo no les enseño a mis alumnos a usar el diseñador, ¿sí? Les enseño sí para poder de repente ahorrar el trabajo y mostrarles por ejemplo las funcionalidades que me ofrece el Grid View. Pero como desarrollo profesional, imagínate, pues el designer no te sirve para nada, pues porque todo el nombre del store procedure, la sentencia SQL queda incrustada en la página, pues, ¿no? Entonces estás rompiendo justamente la arquitectura en N capas, usando servicios. Entonces eso no te va a servir. Por ahí de repente lo puedo utilizar justamente para poder avanzar el demo. Pero más adelante con los videotutoriales de ASP.NET vamos a mejorar esa parte utilizando las mejores prácticas, ¿sí? Y es justamente que por eso yo te enseño a programar, o sea, te enseño a utilizar el control grid view, pero en base a programación, para que tú más adelante puedas manipularlo de la manera tan fácil, pero eso sí, tienes que practicar, ¿no? Como ya siempre he dicho, rehagan otra vez los demos, háganlo como
la primera vez háganlo ya viendo el videotutorial, la segunda vez ya siguiéndose ustedes mismos por instinto, y si no pueden, vuelvan a ver el videotutorial, de ahí la tercera vez ya lo hacen otra vez ustedes mismos, y la cuarta vez también, y así van reduciendo el tiempo en la creación de un demo. Entonces ya cuando veamos la siguiente demo ya se les va a hacer fácil, pues porque ya tienen la práctica. Pero eso sí, yo como siempre le he dicho, no se van a volver expertos de la noche a la mañana, pero eso sí tienen que practicar bastante, pues no, bastante, bastante. Entonces, bien. A ver, ¿qué más? Vamos a usar por ejemplo Ajax, ¿ya? Entonces mira, Ajax es fácil, ya es cuestión de... acá hay una ficha, mira, llamada Ajax Extension. Tengo que utilizar obviamente para hacer las llamadas asíncronas, tengo que utilizar un proxy. Entonces, en este caso el runtime, ¿sí? Para las llamadas asíncronas, utilizando los JavaScript que están de por medio que utiliza Ajax, ¿sí? Es justamente utilizar el control Script Manager, ¿sí? El control Script Manager tiene que ir en el inicio de la página, ¿sí? En el inicio de la página. Y luego, ese es el motor de ejecución, ¿sí? De llamadas asíncronas. Entonces, de ahí tengo que colocar, por ejemplo, el Update Panel. El Update Panel es, como su nombre lo dice, es un panel de actualización. O sea, tengo que colocar los controles, ¿sí? Que se van a actualizar en base a un evento que pueda ocurrir. Y en este caso, la grilla, ¿en qué momento se actualiza? En el momento que yo selecciono un elemento del rondon list, ¿no? Entonces, ahí hay una actualización en base a una condición, ¿sí? Porque el grid view se va a actualizar en base a la condición de que el usuario seleccione una tabla, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se va a actualizar? El grid view. Entonces, colocamos el Update Panel y colocamos dentro, o sea, arrastramos el grid view dentro del Update Panel. Ahí está. ¿Listo? Entonces, acá tenemos el Update Panel y lo vamos a configurar, ¿ya? Mira, vamos a la ventana de propiedades. Acá asegúrate que tengas el Update Panel 1. Le voy a poner, por ejemplo, up información. Ahí está. Entonces, mira, el modo de actualización no va a ser siempre. Eso quiere decir que si otro control hace un postback, el grid view también se va a actualizar, ¿sí? Entonces le voy a decir que el modo de utilización no va a ser siempre, sino va a ser en base a una condicional. Como te vuelvo a repetir, la condicional para que se refresque el Update Panel es justamente cuando yo selecciono un ítem del rondon list. Bien, entonces acá enlazamos la condición en base a unos children as trigger, o sea, cuáles son los eventos, ¿sí? Cuáles son los eventos que van a hacer que este control grid view se actualice. Entonces, acá mira, en triggers, ¿sí? En triggers, en eventos, en disparadores, ¿sí? Le damos acá, vamos a agregar la colección. Entonces, le vamos a agregar un async postback y le vamos a decir cuál es el control que genera la actualización de grid view, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿quién es el que genera la actualización? El rondon list 1, ¿sí? No le hemos colocado un nombre, ¿ya ves? Vamos a colocarle un nombre. A ver, lo voy a cancelar acá un ratito, ¿sí? Vamos a ponerle acá ddl tablas. Ahí está, ¿te cuenta? Listo, volvemos acá a la de panel, vamos a la ventana de propiedades, triggers, ¿sí? Y le hicimos agregar un async postback, control id, ddl tablas. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Es mucho mejor trabajar con ddl tablas, que me indica que es un rondon list, donde está la información de las tablas, a que trabajar con un rondon list 1. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Entonces seleccionamos ddl tablas. ¿Cuál es el nombre del evento? El evento, bueno, sería el selected in the changed, ¿sí? Justamente cuando cambia el índice seleccionado. ¿Estamos? Ahí está. Perfecto. Le damos OK. ¿Sí? Entonces ejecutamos. ¿Qué dice? Ah, ya, no se puede. Ahí está, ya ves, estos típicos errores te salen a veces cuando ejecutas y no sabes cómo solucionarlos, ¿sí? Por ejemplo, dice no se puede encontrar el control rondon list 1 en control parameter tabla. Ya. Entonces, mira, vamos a solucionar. Porque mira, hemos cambiado ya. Si te das cuenta, hemos cambiado de DL tabla. Solamente que no se ha actualizado, no se ha refrescado. Entonces, mira, esto debe ocurrir acá en el SQL tablas. Source. Acá, mira.
SQL tablas, ¿dónde está? Tenemos acá el random list, ¿sí? A ver, vamos a chequear acá. Ah, ya, acá está. Acá está, ¿ya ves? Mira, este es el USP mostrar información, ¿sí? Estoy llamando al store procedure USP mostrar información, ¿sí? Ahí está. El tipo de comando es un store procedure. Y recuerda que hay un parámetro, ¿no? De select. Y acá está el control parámetro. ¿Te acuerdas cuando configuramos que dijimos, el store procedure va a recibir un valor, ¿sí? De la arroba tabla, pero ese arroba tabla de dónde se va a extraer, ¿sí? De qué valor. En este caso, mira, hace referencia al control ID random list. En este caso, por ser un string y como lo configuré inicialmente tenía el valor random-list 1 y de ahí lo cambié por ddl tablas. Entonces, como es un string, no ha podido cambiar ese nombre. Entonces, te das cuenta, por eso no me gusta trabajar con diseñadores, ¿no? Porque simplemente es un hard code, pues, ¿no? Igualito, entonces acá vamos a hacer lo siguiente. Como es ddl tablas, lo copio y lo pego. Ahí está. Entonces, si te das cuenta, cuando te salga ese error, ese típico error que sale al momento que nosotros programamos, normal, tú solamente lee bien el mensaje, ¿sí? Lee bien el mensaje y te vas a dar cuenta que es justamente por el cambio de nombre, ¿no? Entonces, a ver, ejecutamos otra vez. Bien, a ver, seguimos. Entonces, controles, conociendo controles ASP.NET. Ahí está, ¿ya ves? ¿Te das cuenta? Ya no se cae la página. Entonces seleccionamos, por ejemplo, Customers. Ahí está. Ya no hace el post, ¿sí? Ya no hace el post. Todo se trabaja en el cliente. ¿Te das cuenta? Fácil. Listo. Categorías, regiones y territorios. ¿Sí? A ver, vamos a darle un ancho, ¿sí? Para que se vea mejor. Entonces, por ejemplo, mira, ya aprendiste ya ASP.NET Ajax. ¿Sí? Fácil, no es tan complicado. Entonces, vamos a darle, por ejemplo, al grid view, voy a dar un width, por ejemplo, de 500. Vamos a darle, por ejemplo, 800. ¿Sí? 700. Ahí está. Por ejemplo, empleados. Ahí está. No es muy largo, empleados. Custom. Ahí está. Suppliers. Ahí está. Productos. Ahí está productos. ¿Sí? Y la paginación también se hace utilizando Ajax. Ya no hace el refresco, ¿no? Todo se hace en el cliente. ¿Sí? Está haciendo una llamada síncrona. ¿Sí? No es síncrona, sino es una llamada asíncrona utilizando los JavaScript, ¿no? Que utiliza el ASP.NET Ajax. Recuerden que Ajax la base de Ajax es JavaScript, ¿sí? El JavaScript. Pero ya, bueno, entonces hemos terminado este video tutorial, ¿sí? Ya con la culminación del demo 05. Vamos a cambiar acá el nombre. A ver, vamos a ir mejorando esto. En vez de mi ASP.NET Application, acá en el Solution Explorer, me voy al Master Page, ¿sí? Porque ese título se encuentra en el Master Page. ¿Sí? Entonces, acá. Mi ASP.NET Application lo vamos a cambiar por ejemplo, Norwin. Norwin Application. ¿Sí? Acá, por ejemplo, le puede dar, por ejemplo, Tools, Opciones. El Text Editor de C Sharp. Puedes habilitar, por ejemplo, números de línea. Por ejemplo, acá hay un designer. No lo logro ver. Un ratito. Acá está. HTML Designer. ¿Sí? Para que cuando tú abras, cuando le das clic a una página ASPX y no quieres que aparezca el código vista, o sea, la vista source, entonces le puedes decir que de frente abra en la vista de diseño para que puedas ver tus controles. ¿Okay? Le das OK. Entonces cuando abres, por ejemplo, default, ¿sí? Te va a abrir
la vista del diseño, ¿sí? De la página. Y ya no te abre, por ejemplo, directo el soft, ¿no? Entonces te abre directo el diseño. ¿Te das cuenta? Entonces esas cositas son importantes, ¿sí? Bien, entonces ejecutamos esto. Listo, ahí está. Este, esta, ¿no? Esta es la traducción, ¿te das cuenta? La traducción de las categorías, ¿no? El nombre de las categorías. Bien, entonces con esto culminamos el video tutorial Demo 05. Ya son, mira, 50 minutos, ya casi una hora de ASP.NET, ¿sí? Pero de aquí van a venir más demos, así que espero que les haya gustado esta presentación. Recuerden que acá los demos se hacen y corrigiendo los errores que aparecen en tiempo de ejecución, de tal manera que tú puedas aprender de ellos, ¿sí? También puedas aprender de ellos. Yo también, bueno, hago mis demos y a veces, si te das cuenta, esos son controles que a veces no cambian las palabras por estar dentro de un string, ¿no? Entonces, tampoco yo no soy mecánico, entonces con la práctica voy aprendiendo. Entonces, lo mismo tienes que hacer tú, tienes que practicar para que puedas entender los siguientes demos. Entonces, ya quiero culminar este demo 05, no sin antes agradecer a mi gran equipo de trabajo por, por subir estos videos. En base a ellos ya lo editan, lo trabajan bien bonito. Y bueno, conmigo será hasta la siguiente oportunidad, ¿sí? Con el demo 01, ya utilizando o ya con la categoría La Maratón ASP.NET. Bueno, conmigo será hasta otra oportunidad. Un abrazo de su amigo developer.net.